Ahí ya lo están viendo, el enunciado del problema. Sí, sí. Bueno, les decía que el examen tenía 5 problemas. El primero es de tensión. Entonces se trata de una canal, ¿sí? Una sección canal, que creo que sí saben cuál es la sección canal, ¿verdad? Aquí vienen sus propiedades, vienen en pulgadas, y se va a utilizar como un tensor. La cuestión es de que este canal nada más se va a conectar en el alma, no en los patines, ¿sí? Ok. Aquí dice de qué diámetro se hacen los agujeros, es de 15/16. Y por lo tanto, pues hay que tomarlos como si fueran con un 16avo más grandes los agujeros, ¿no? Entonces van a ser de pulgada. Entonces nos piden que de acuerdo con el reglamento de la Ciudad de México calculemos el área neta. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ok. Entonces, ¿dónde está la solución? Déjenme abrirla. Ok. Entonces esta es la solución, ¿sí? Aquí antes de resolverlo estoy anotando unas cantidades que pueden ser importantes. Por ejemplo, el espesor del patín, que nos marca de 39 pulgadas, es casi 1 centímetro. El espesor del alma es de 0,303 pulgadas, que aquí está su equivalente en centímetros. El ancho del patín, que viene siendo esta distancia, de aquí a acá, es de 2,34 pulgadas, son 5,94. Y de acuerdo a lo que está dicho aquí, también se nos da el área total, que aquí está de 4 pulgadas, 404. ¿Sí? Entonces esas 404 equivalen a 2606. Lo único que hacemos es multiplicar 404 por 254 al cuadrado y nos da 2606, que viene siendo esta medida, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo calculamos el área neta? Es lo que se nos está pidiendo, es lo primero que se nos está pidiendo, ¿sí? Calcular el área neta, ¿sí? Entonces es lo primero que tenemos que calcular, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Entonces, para ello hay varias formas de resolverlo, ¿sí? Una de ellas es la que les voy a presentar aquí, pero podría ser de otra forma. Si quieren, luego les digo cómo se puede calcularlo, ¿no? Entonces, si recuerdan, cuando hablamos, por ejemplo, de ángulos, que teníamos, por ejemplo, un ángulo, y ese ángulo le íbamos a calcular, a lo mejor si tenía orificios en un lado y en el otro lado, pues lo que decíamos es de que había que desdoblarlo para verlo como una placa. Bueno, en el caso de un canal, pues básicamente es lo mismo, simplemente continúa así. Entonces hay que desdoblarlo en esta parte y desdoblarlo en esta parte, pero se debiera tratar un, como un ángulo quizás, ¿no? El problema aquí es que en el caso de ángulos, este espesor que está aquí generalmente es el mismo que el que se tiene para el alma, ¿sí? Y en este canal es diferente el espesor del patín que el espesor, perdón, el espesor del patín que el espesor del alma, ¿sí? Entonces eso puede complicar un poquito el problema, pero no mucho, ¿no? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es desdoblarlo. Entonces se supone que
esta parte que está de la línea punteada hacia arriba es el patín superior, que viene siendo esto que está aquí, todo esto que está aquí. Esto es lo que está de la línea punteada para arriba. Y el patín inferior, que viene siendo este que está aquí, está de la línea punteada para abajo. Entonces, si lo hacemos así, es como si tuviéramos entonces una placa en tensión, ¿sí? Y eso lo hace más fácil, porque entonces ya lo vemos como una sola placa. Aquí el problema, si lo hacemos así, es de que la parte de aquí arriba, que es este patín, tiene un espesor. Tiene el espesor de 0.39 pulgadas. Mientras que el alma, que es la parte de la placa que estaría entre las líneas punteadas, tiene este otro espesor. Entonces no es una placa, digamos, uniforme. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hablamos de ángulos, dijimos que teníamos que desdoblar el ángulo y el ancho total de la placa, ya desdoblada, será igual a la suma de los dos lados menos el espesor del ángulo. Pero en este caso, si tenemos dos espesores, ¿cuál restamos? Entonces, lo que se puede hacer es restar el promedio de ambos espesores, del patín y del alma, ¿sí? Entonces, aquí es precisamente lo que estoy haciendo, ¿sí? A este ancho que está aquí, le voy a restar la mitad del espesor promedio, ¿sí? Ok. Y la otra mitad la voy a poner tanto en este desdoblez como en este de acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que de aquí a acá, la placa tiene este ancho, pero hay que recordar que de la línea punteada en azul hacia arriba tiene un espesor y entre líneas punteadas hay otro espesor, ¿sí? Ok. Entonces aquí ya hago el análisis de las posibles trayectorias de falla. Y pues nada más hay dos. Claro que alguien pudo haber dicho, no, no, es que hay otra por acá, ¿no? Y puede decir que hay otra posibilidad por acá, ¿sí? En donde se venga por aquí y por acá. Pues tal vez pudiera existir esa, pero en realidad es la misma que la verde, porque la distancia entre los puntos es la misma, tanto en el paso como en el gramil. Entonces me iba a llevar a lo mismo. Solamente que esta distancia fuera diferente a la de la distancia de acá, entonces sí tendría yo que considerarlo como otra posibilidad. Pero como son iguales y también el gramil es el mismo, entonces no tiene caso analizar otra trayectoria más que las dos que están ahí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si analizo la trayectoria roja, que es la que está aquí, entonces debo de ver cuál es el ancho neto. ¿Sí? Ok. El ancho neto sería, primero voy a considerar nada más lo que es nada más el alma, ¿sí? Porque no tendría sentido calcular un ancho neto de todo y luego qué espesor le doy si son diferentes los espesores. Entonces, por esa razón, nada más estoy calculando el ancho neto de lo que es el alma de aquí para acá. Por eso aquí le puse esta llavecita para indicar que el ancho que voy a calcular nada más es de aquí a acá. Y ya después agrego los patines, el de acá arriba y el de aquí abajo, ¿sí? Entonces, si nada más veo la placa como de aquí a aquí, el ancho neto podría ser el siguiente, sería los 19.875, que es un ancho, es una distancia nada más, menos los dos agujeros en diámetro. Esto es una distancia, no es un área. Entonces, este ancho neto sería, si pasa por la línea roja de aquí a acá, sería 14.795. Y si se viniera por aquí, nada más lo que es el alma, sería los 19.875 menos 3 orificios,
más 2 compensaciones, porque hay 2 diagonales, esta y esta. Entonces eso me dice que el caso crítico es el segundo, donde restamos 3 orificios, porque esta cantidad me da un poco menor que la de acá. Este pequeño análisis entonces me dice que si va a fallar esto, va a fallar por la trayectoria verde y no por la trayectoria roja. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuál es el área neta? Ah, bueno, pues entonces el área neta va a ser el área neta del alma más el área neta de los patines. El área neta de los patines, pues es simplemente su ancho de aquí para acá, ¿sí? Por su espesor, que es 1 centímetro. Entonces, los patines simplemente no les tengo que hacer, no les tengo que restar nada. Aquí está 5.49 centímetros por 1 centímetro de ancho. Son 2 patines, aquí está. Y el alma, pues tomo su ancho neto y lo multiplico por su espesor, que para el alma es 0.78. Aquí está. Entonces, ahora sí ya tenemos aquí una área y aquí tenemos otra área. Si se dan cuenta, los patines no les hice nada, porque como no tienen orificios, pues los dejé tal cual, ¿no? Y estoy separando porque los espesores son diferentes. En uno tenemos un espesor de 1 centímetro y en otro tenemos otro espesor que es menos de 1 centímetro. Entonces, al sumar el área de los 2 patines más el producto del ancho neto por el espesor, pues me da 22 centímetros cuadrados, ¿no? Vamos a ver cuánto era originalmente el área total. El área total era de 26, o sea, el dato me daba 404 de área, que en centímetros son 26, pero al considerar los orificios, este 26 se baja a 22. Aquí está. Okay. Aquí apenas llevamos el área neta, ¿sí? Ahora, ¿qué hicieron ustedes? Pues se hicieron bolas, yo diría así, ¿no? Ahora, para hacerse bolas, pues no necesitan estudiar una licenciatura. O sea, si ustedes estuvieran, por ejemplo, hay algunos oficios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué será? Carpintería, ¿no? Si ustedes se dedicaran a la carpintería, es como si estuvieran calculando, vamos a decir, no sé, cuánta madera se tiene en metros cúbicos, ¿no? Y tienen maderas de media pulgada, maderas de 3/4 y maderas de 1/4, ¿sí? Entonces, si hacen bolas en los espesores de las tablas, pues no necesitan ser ingenieros para hacerse bolas, ¿están de acuerdo? O si se dedican a alguna otra actividad, por ejemplo, que estuvieran a lo mejor vendiendo fruta y tienen el precio de manzanas, el precio de naranjas y el precio de papaya, ¿no? Si se confunden en el precio de las cosas, entonces si empiezan a sumar cuántas naranjas y cuándo, y al final quieren multiplicar por un precio, pues se van a hacer bolas, porque los precios de los productos son diferentes, tienen que ir diferenciando. Entonces, aquí es lo mismo, o sea, no es tan complicado como lo que les acabo de decir. Simplemente hay que entender que tenemos aquí arriba un patín que tiene un espesor y que es diferente del espesor que está abajo. Entonces no podemos sacar un ancho efectivo, sí, un ancho efectivo de todo, porque si no después, ¿por qué multiplicamos? ¿Por el espesor de arriba o por el espesor de acá? Entonces por eso tenemos que ir diferenciando cada producto con su precio, cada tabla con su espesor y cada placa con su espesor, ¿sí? Entonces necesitan tener ese orden, es más bien orden lo que tienen que seguir, ¿no? Bien. Ahora, algunos de ustedes lo que hicieron, nada más les voy a mostrar algún ejemplo aquí para que, más bien como para ilustrar lo que no habría que hacer, no ahorita no interesa de quién es el examen.
vamos a ver, por ejemplo aquí, ¿no? Es el mismo problema y estamos queriendo calcular el área neta, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? Observamos, para empezar, que el alumno no pasó las cantidades a centímetros, las manejó en pulgadas. Eso, pues, no está mal, está bien, ¿sí? O sea, no quiere decir que eso implique un error. Pero, por ejemplo, aquí dice 8. ¿Estos 8 qué creen que sea? Pues son 8 pulgadas. ¿Y saben qué son esas 8 pulgadas? Pues para el caso del canal, si estuviéramos viendo, por ejemplo, aquí el canal, este, las 8 pulgadas es la medida de aquí a acá. Entonces, estos son 8 pulgadas, de aquí a acá. Es el peralte del perfil, son 8. Y luego, por ejemplo, si utiliza la sección AB, dice aquí sección, que yo creo que aquí le faltó también una N, ¿verdad? Pero si utiliza la sección AB, quiere decir que al parecer se va a romper, perdón, se va a romper por aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces dice, si tengo 8 pulgadas y le resto 2 agujeros, el A y el de acá, y luego multiplico por el espesor, que yo entiendo que es pues entonces obtengo el área neta. ¿Pero el área neta de qué? ¿El área neta de qué? Pues al parecer únicamente está tomando el área neta de lo que es el alma, ¿sí? ¿Y dónde quedan entonces los patines? ¿Sí? Porque aquí nada más está considerando el 8 por su espesor, que da tanto, independientemente de si la cuenta está bien o está mal, ¿sí? Entonces, esto nada más toma en cuenta el cálculo del área de el alma. Pero, ¿qué pasa con el patín y con el otro patín? ¿Dónde los compensa? ¿Sí? Este error es, yo creo que nada más por falta de orden, ¿sí? Yo creo que aquí nada más hay cuestión de organizarlo, ¿no? Ahora, lo mismo pasa acá. Dice, bueno, tengo otra trayectoria, por ejemplo, la ACB. Entonces, igual toma el 8 pulgadas y le resta 3 agujeros, le compensa 2 diagonales, ¿sí? Y llega a otra área, pero igual. ¿Y los patines dónde quedaron? ¿No? Entonces, pues, si con eso va a calcular la capacidad del canal a tensión, pues ya no tiene caso ni seguirle, porque pues ya todo a partir de ahí está mal. ¿Están de acuerdo? Entonces, ese tipo de cuestiones no son complicadas desde el punto de vista de cálculos, porque creo que es más complicado resolver una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿sí? O a lo mejor hacer una integral de superficie que hacer esto, ¿sí? El problema es como que no lo están viendo, entonces necesitan verlo con más calma, ¿sí? Y resolverlo, ¿sí? Pero tenemos un problema que para que se pueda romper en tensión, se tiene que romper todo el canal, ¿sí? Todo el canal se tiene que romper en tensión, no nada más el alma, ¿sí? Y lamentablemente este error lo hicieron varios de ustedes, ¿sí? Se fueron con el 8 y punto, y se les olvidó las dos porciones, la de arriba y la de abajo del perfil, ¿no? Ok. Ahora, si ustedes tienen diferentes espesores para el alma y para el patín, otra cosa que pueden hacer es lo siguiente. Lo que pueden hacer es, si ustedes no quieren hacerlo como les acabo de decir, lo que pueden hacer es tomar toda el área, que ya tenemos aquí el total, que son 26,
Y a esos 26, restarle, por ejemplo, si viene por aquí el corte, restarle lo de 2 orificios, como áreas. Entonces sería restarle 2 veces 1 pulgada, sería 1 pulgada. Aquí tendríamos que convertirlo igual a 2.54 para no confundir unidades. 2.54, ¿sí? Entonces tenemos aquí 2.54 y 2.54. Como son dos agujeros, le tendríamos que restar 2 veces esto por el espesor correspondiente del alma, que es 0.78 por 0.78, ¿sí? Y entonces ya le estamos restando adecuadamente el área perdida por los dos orificios en caso de que pase por aquí el corte. Entonces, de esta forma es más fácil, ¿no? Porque le quitamos al área total, le quitamos el área de los dos agujeros, ¿sí? Esa sería por la trayectoria de aquí. Y luego tendríamos que checar nuevamente, hacer otra cuenta y decir 2606 menos, si me voy por acá, le resto 3 de estas cantidades y le voy a sumar 2 contribuciones multiplicadas por el espesor, no nada más por distancia, ¿no? Porque ese cuadrado entre 4G me da distancia, entonces tengo que compensar por área, entonces le tendré yo que multiplicar por esto. Y de esas dos, tomar la menor. Eso inclusive es más fácil, ¿sí? Que estar desdoblando y cuestiones de esas, ¿no? Pero vamos, lo que les quiero decir es de que pues no es algo tan complicado, ¿no? Es nada más sumar y restar áreas, no se requiere más. ¿Sí? Ok. Una vez que ya tenemos entonces el área neta, lo que tendríamos que hacer es calcular el área neta efectiva. El área neta efectiva, si ustedes recuerdan, es simplemente el producto del área neta por un coeficiente U, y eso nos da el área neta efectiva, ¿sí? La fórmula que viene por ahí en las notas o los reglamentos es esta que estoy indicando aquí, ¿sí? Es 1 menos X entre L. Bueno, voy a empezar por lo más fácil. L, ¿qué es L? L es la longitud de la conexión en la dirección de la conexión en la dirección de la fuerza. Entonces, es la distancia de aquí hasta acá. Eso viene siendo L. ¿Qué tan larga es la conexión? Esa es L. Creo que es la más fácil, ¿no? Y X viene siendo una excentricidad, ¿sí? Por ejemplo, si este es el centroide de esta pieza, que fuera el centroide, ustedes ya saben calcular el centroide. Entonces, ¿por dónde están conectados los tornillos? Aquí. Entonces, ¿cuánta excentricidad hay desde el plano de la conexión al centroide? Esa viene siendo X. Aquí está. Para ello, pues lo único que tenemos que hacer es calcular dónde está el centroide, que es esta X. Lo hacemos como se nos dijo en estática. Yo puedo poner un sistema de referencia aquí, el X, ¿sí? Y considerar, por ejemplo, que tengo 3 áreas. Entonces, para cada área, calculo cuánto es en área, en centímetros cuadrados, por ejemplo. Veo en dónde está el centroide de cada pieza. Pues de la primera está aquí, de la segunda está por aquí y la tercera está por aquí. Entonces, para cada caso, calculo cuál es el X de cada pieza. Aquí está. Multiplico este por este, este por este, este por este, obtengo la suma y luego divido esto entre el área total y me da de 1,46 centímetros, que viene siendo entonces la distancia del centroide a donde puse el sistema de referencia, que es donde está, donde yo quiero calcular esa excentricidad, por eso puse el sistema de referencia aquí. Entonces ya conociendo el 1,46, lo meto aquí en la formulita, ¿sí? Y me da 0,94. 0,94 por esta área, pues ya me da el área neta efectiva, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, si ya tengo las dos áreas, la total
y la efectiva, pues ya voy a calcular los productos correspondientes para ver qué estado límite es el que rige el diseño a tensión, si la fluencia o la fractura. Entonces recuerden que los factores de resistencia son diferentes en cada caso y los esfuerzos que utilizo son diferentes. En fluencia es FY, en fractura es FU. Las áreas son diferentes, en fluencia es la total y en fractura es la efectiva. Hago los productos de los tres para cada caso y me doy cuenta de que lo que rige el diseño es la fluencia, no la fractura. Entonces por eso me quedo con el 59 toneladas. Y luego planteo lo que es la ecuación básica de diseño, que dice que la tensión factorizada o tensión de diseño sería 1.3 veces la muerta más 1.5 veces la tensión por carga viva. Ya me dan el valor de carga muerta, que son 16 toneladas, y ya sé que esto debe de ser igual a el 59 toneladas que tengo aquí. Entonces lo único que me falta es despejar a este, lo hago y obtengo la tensión por carga viva que soporta la pieza, ¿no? Bien, ese es el problema 1. Digo, pues yo creo que la manera más sencilla de hacerlo era restarle al área total, ya sea 2 agujeros en área o 3 agujeros en área y hacerle 2 compensaciones en área. ¿Sí? Otra era desdoblando como está aquí. Bien, ¿alguna pregunta del 1? Ok, vamos a pasar entonces, vamos a pasar al 2. El 2 es una viga rígida, la AB, que tiene un cierto peso de 30 toneladas, y aquí se va a poner otro peso, y queremos ver qué tanto peso le podemos poner, o bien, si nos dan el peso, qué tan lejos ponerlo para que esta columna no se vaya a doblar, a fallar, ¿no? Pues vamos a ver qué tipo de fallas se permiten. Bueno, lo primero que nos dicen es de que tenemos que mantener el problema al comportamiento del plano de la figura, porque la columna también se podría salir del plano de la figura, si es de que se considera el eje débil, pero como está nada más en el eje fuerte, pues esto lo simplifica, ¿no? También se nos dice que no existe posibilidad de pandeo local, ¿sí? Ni pandeo por torsión. Entonces, en realidad, lo único que queda es pandeo por flexión, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, en el problema 3, que viene siendo nos damos cuenta de que nada más hay flexión en el plano de la figura. Y si es en el plano de la figura, vean cómo están puestos los patines. Están puestos del lado derecho y del lado izquierdo. Quiere decir que la flexión en el plano, pues nada más puede ser como está indicado aquí con la flecha roja. Y por lo tanto, de acuerdo a la orientación de los ejes que están marcados aquí, que es el 1 y el 2, pues el que nos va a interesar es el que produce flexión alrededor del eje fuerte. Entonces nada más vemos cuál tiene mayor inercia. ¿Cuál tiene mayor inercia? ¿El 1 o el 2? Pues vemos que el 1 en todos los casos tiene mayor inercia que el 2. Entonces este eje 1 es el eje de mayor momento de inercia, ¿sí? Que viene siendo el eje 1 aquí ubicado. Bueno, de la tabla obtengo los parámetros de acuerdo a esta sección. Nos dicen que es una sección W200 por 31.3. Ahora, si eso no se nos dice, se nos da esto, pues nada más sacamos el equivalente, ¿no? ¿De acuerdo? Y como ya tenemos la tabla, tenemos las propiedades. Donde todos o casi todos se equivocaron es en el valor de K. Entonces, de una vez les voy comentando. En el examen ordinario van a tener que calcular otro K. Entonces, de una vez vayan aprendiendo cómo se hace bien, porque si no se van a volver a equivocar. Recuerden ustedes que vimos en las notas tablitas de cómo se calcula K, dependiendo de si se puede mover lateralmente o no se puede mover lateralmente.
Por ejemplo, vean este ejemplo tan simple, tenemos empotrado, empotrado, pero aquí no hay movimiento lateral, por lo tanto K es un medio. Pero si tenemos empotrado, empotrado, pero este sí se puede mover, entonces el K cambia. Entonces tienen que diferenciar entre si se puede o no mover lateralmente los extremos, porque eso les da valores de K que son siempre mayores que la unidad. Y si no se pueden mover, entonces los valores de K que resultan son siempre menores que la unidad. Ok, bueno. Entonces chequen bien cómo calcular los Ks, porque repito, van a volverse a topar con eso. Bien, con este K, entonces ya podemos calcular lo primero que se nos pedía, que era el factor, perdón, la relación de esbeltez. Entonces, la L ya se nos daba y el R salía de las tablas. Y el K es lo único que teníamos que deducir. Como muchos se equivocaron en este cálculo, pues ya todo lo demás está mal. Sí, porque por ejemplo, la carga de Euler pues depende de K. Entonces, si K está mal, la carga de Euler está mal. A esto creo que sí, en general lo hicieron bien, la clasificación de las secciones y decir si tenía o no posibilidades del tanteo local. Una vez que ya tenemos eso, pues podemos calcular el esfuerzo de Euler, que nuevamente depende de K. R, pues es un producto o un resultado que se obtiene a partir de I y A. Entonces ahí sale R o sale de las tablas. Bueno, conociendo el esfuerzo de Euler, podemos calcular el parámetro de esbeltez lambda. Como tenemos a 0 a 36, pues FY es 2530. Y con este parámetro entramos aquí a la fórmula que nos da el reglamento de la Ciudad de México. Pero vean ustedes que si se equivocan en K, pues ya todo lo demás pues ya no tuvo sentido, ¿no? Porque ya todo lo demás está mal. Entonces deben de entender bien eso del K. Una vez que ya obtienen el esfuerzo nominal, pues entonces la capacidad está dada por esta formulita, ¿sí? 728 entra aquí, el factor de reducción y el área. Eso nos da la resistencia de la columna. Ahora, ya tengo la resistencia de la columna, que es cuánto aguanta esta columna. Entonces, estarán de acuerdo que dependiendo de en dónde ponga el bloque, será la fuerza que se transmite a la columna del bloque. Entonces, ¿cuánto se pasa directamente por la viga AB? Pues la mitad de su peso, porque la viga está ahí. Entonces, si esa viga pesa 30 toneladas, pues se van 15 aquí y 15 acá. Ahora, aprovecho esta figura para decirles por qué el K se toma con posibilidades de de desplazamiento lateral del elemento. Porque este apoyo es una ruedita. Esto no va a detener a que esto se vaya de lado. Entonces, no hay nada que detenga que esto se vaya de lado. Si aquí yo le hubiera puesto algo así, entonces otra cosa sería, ¿no? Porque ya no se puede mover lateralmente. Y si ya no se puede mover lateralmente porque está soldado, digamos, a esta parte, entonces ahí sí el K se toma suponiendo que este punto no se mueve lateralmente y que este punto tampoco se mueve lateralmente. Y entonces el K sería como de 0.7, ¿sí? Pero dado que aquí tiene una ruedita nada más, entonces esto se puede mover lateralmente y por lo tanto el K resultó de 2. Bien, entonces tomamos la mitad de este peso que se va directamente a la columna, ahí no hay nada que hacer. Y luego vemos en dónde ponemos este peso para que se alcance la falla de la columna. Entonces, por eso tengo aquí que 1.3 de la mitad de las 30 toneladas está aquí, más 1.5 de una carga vertical, que todavía no sé cuánto es, me tiene que dar el total de esta capacidad. ¿Sí? Ok. Entonces de ahí identifico cuál tiene que ser la carga vertical que le tengo que poner por carga viva. ¿Sí?
me da de 4 y tantas toneladas. Ah, bueno, pues entonces, ¿dónde debo de poner esta pieza para que me ocasione una reacción de 4,35 toneladas? Pues nada más planteo el equilibrio de momentos en el punto A, ¿sí? Y de ahí despejo D, y ya. ¿De acuerdo? Esto es, de aquí para acá es estática nada más, ¿no? Pero es un cálculo muy sencillo. Estoy calculando momentos respecto al punto A y veo en dónde debo de poner esta fuerza para que me ocasione una reacción aquí. Entonces, por eso calculo suma de momentos aquí. Ya de ahí sale el valor de D. Bueno, ¿alguna pregunta del problema 2? No. Bueno, entonces vamos a pasar al 3. El 3 estaba muy sencillo, realmente se lo pudieron haber hasta considerado como resolverlo primero, que estaba muy sencillo. Entonces, nada más nos piden calcular MP y MY, ¿sí? Y nos dicen la sección. Entonces, si esta viene aquí en esta tabla, pues ya nada más tendríamos que sacar el valor. El problema es que aquí no viene, para el eje 1 no viene Z, y para el eje 2 tampoco viene siendo, apareciendo Z. Entonces, aunque nada más necesitamos para un eje, que es el eje 1, pues no viene Z y había que calcularlo. ¿Ok? Entonces, bueno, yo no lo calculé, yo simplemente fui a otro manual y saqué el valor, pero no tienen ustedes problema en calcularlo, dado que ya lo hicimos varias veces en clase, ¿no? Lo que sí tengo que checar es que el Z que yo obtenga tiene que ser como el 15% más del valor de S. Entonces, si aquí ya tengo de la tabla el valor de S, ya nada más checo que el Z que yo calcule o que obtenga de otra tabla tiene que ser ligeramente mayor que S. Con estos números, pues ya puedo calcular MP o MY. ¿Cómo? Pues multiplicando estos módulos por el FY que aquí está. Así de simple. Multiplico FY por los módulos y con eso obtengo o MP o MY. La clasificación de las secciones, pues ya lo saben ustedes hacer de acuerdo a la tablita que por ahí vimos en las notas. Aquí nada más tienen que ponerse abusados porque puede haber dos tablas. Esta primera tabla que está aquí, nada más es para elementos en compresión, aquí dice claramente. Esta no deben de usarla para clasificar elementos en flexión, esta nada más es para elementos en compresión. Entonces, si este es el caso, la utilizo. Si es flexión, me voy a la otra tabla, que es para flexión, ¿sí? La tabla de flexión es parecida a esa, pero para el caso del reglamento de la Ciudad de México, tiene 3 parámetros, porque puede ser sección tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y en cambio, en compresión, nada más tenemos que decir si hay o no posibilidad de pandeo lateral, ¿sí? Si es esbelta o no, algún elemento es esbelto o no. Entonces, conociendo los valores límite, ya sea que estemos en A0 a 36 o en grado 50, con eso ubicamos en qué tipo de sección estamos, dependiendo si estamos revisando el patín o las alas de un ángulo o un alma o lo que fuera. Entonces, esa vendría siendo para clasificar. Según yo, los patines son tipo 3 y el alma es tipo 1. Entonces, esta sería en el AISC no compacta, y en el caso de el alma y el AISC sería compacta. De acuerdo con esas clasificaciones, entonces ya puedo saber a dónde voy a calcular la capacidad. Por eso les decía que esta tablita es muy importante, porque dependiendo de cómo sean los patines y el alma, sé qué tengo que revisar. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido compacto el patín y compacta el alma, pues nada más tendría que revisar o la afluencia, o el exceso de flexión, mejor dicho, el exceso de flexión
y el posible pandeo lateral por torsión. Pero si en el enunciado les dije que esto no lo tomaran, entonces nada más me quedo con este. Ahora, si el patín es no compacto y el alma es compacta, pues pueden ser estas tres. Pero si ya les dije que no existe ni pandeo lateral, ni existe pandeo local, ¿sí? Entonces nada más me queda esta, ¿sí? Ok. Entonces, si es así, pues no queda más que, dado que el patín no es compacto, pues lo que prevalece es que la falla queda definida por fluencia, o sea, definida por MY y no por MP. Sí, ok. Aquí está entonces el valor de Mn, nos quedamos con el de My. ¿Por qué? Porque este es sección tipo 3. Bueno, ahí pocos se equivocaron, entonces no vamos a comentar más. Luego venimos al 4. En el 4, aquí nada más está platicado el problema, no tienen ustedes que ver ninguna figura. Quizás lo más sobresaliente es decir que la sección es de 6 de diámetro externo. Aquí dice 3/16 del espesor de la pared. Y le estoy diciendo que el momento de inercia lo pueden calcular de esta manera, ¿sí? En caso de que fuera una sección maciza, ¿sí? Ok. La longitud son 6 metros. ¿Qué es lo que nos piden? Pues calcular la resistencia de diseño, a ver cuánto aguanta esto. Y nos dicen que no hay posibilidad de desplazamiento lateral relativo de sus extremos, ¿sí? Y la debemos de considerar como doblemente empotrada. Entonces, si es doblemente empotrada, ¿sí? Quiere decir que si es doblemente empotrada y no hay movimiento lateral posible, entonces estamos en esta condición, ¿sí? Porque es empotrada y no hay movimiento lateral, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de K, ¿de acuerdo? Ok. Algunas cuentas, por ejemplo, el momento de inercia. Aquí ya les estoy diciendo, se los voy a volver a poner, que el momento de inercia es 1/4 de pi r cuarta. Por eso es 1/4 de pi r cuarta. Pero como no tengo una sección maciza, pues nada más al cálculo del diámetro exterior le resto el del interior, ¿sí? Voy a tener dos áreas, como lo vieron en estática. Son dos áreas compuestas, un área grande y un área chiquita, la del diámetro interior. Entonces nada más tienen que restar el momento de inercia de esta, considerando que todo es maciza, y restarle la de este, que suponiendo que también es maciza. Entonces, por eso voy a hacer esta resta, ¿sí? Voy a calcular el momento de inercia de todo esto y le resto el momento de inercia de todo esto. Y entonces ya me queda la parte del tubo. Eso lo puedo hacer porque el eje de cálculo, este que está aquí, es el mismo que estoy utilizando acá. Es el mismo eje, ¿sí? El centroidal. Entonces no tengo ningún problema, nada más tengo que hacer esa resta. Entonces, como me doy cuenta de que al hacer esta resta, el punto 25 es el mismo y el pi es el mismo en ambos casos, pues lo saco de factor común. Entonces ya nada más sería el R exterior y le resto el interior. Y eso me da el momento de inercia. Si se dan cuenta, es un cálculo elemental, sobre todo que les estoy dando la fórmula. O sea, aquí está la fórmula. El momento de inercia es punto 25. Ya no tienen que consultar un manual, ya no tienen que hacer prácticamente nada más que una resta, ¿sí? Entonces, si esto se lo estuviéramos pidiendo a un médico o se lo estuviéramos pidiendo a lo mejor a un licenciado en Derecho o un licenciado en Turismo, pues sí, yo entiendo que es algo complicado para ellos porque pues, ellos no manejan estas cosas, ¿no? Pero para un ingeniero
que no pueda restar dos cantidades, o sea, o calcular un momento de inercia, pues está grave, ¿no? Entonces esto no tiene, ahora sí que no tiene perdón, ¿no? Si no lo hicieron bien, pues sorry, ¿no? Tienen que saberlo hacer. Bueno, el área es lo mismo. Tengo que calcular el área del círculo de afuera y restarle el área del círculo de adentro, ¿sí? Entonces igual, si es pi por radio al cuadrado el área, pues saco el pi y es la diferencia de estos cuadrados. Ok, ya tengo el i, ya tengo el a. Por definición, el radio de giro es la raíz de i entre a. Si ya tengo los números, los sustituyo y obtengo r. Bueno, ok. Esto es para checar si hay problemas de pandeo local. No hay problemas de pandeo local. Ahora ya calculo KL entre R. K, ya les dije, es 0.5. ¿Por qué? Pues por esta tablita que estaba acá arriba, ¿no? Por esta razón, ¿sí? Es nada más seleccionar un valor de un dibujito, de una gráfica, de un dibujo, como quieran verlo. La L ya se las estoy dando de dato. Y el R es el que acabamos de calcular. Entonces ya tengo KL entre R, es un número adimensional. Con esto ya calculo F, la fórmula ustedes la tienen. ¿Ok? Y con eso pueden calcular lambda C. Lambda C lo pueden calcular porque también les doy la fórmula. Aquí está. Ya tienen el esfuerzo de fluencia porque les digo qué material es y el Fe ya lo calculamos. Al hacer ese cociente, obtengo lambda. Y lambda lo meto en esta fórmula para obtener el esfuerzo nominal, ¿sí? Que viene siendo esta fórmula. Una vez que ya tengo lambda, lo meto aquí, de una tablita que también les doy. Aquí está. Aquí dice tubos circulares, n igual a 1.4. ¿Sí? Ok. Con eso ya calculo RC. Aquí está. Y creo que era todo lo que había que hacer. También estaba muy sencillo el problema. O sea, no había que pensarle mucho. Como era circular, no teníamos que pensar si se iba a doblar hacia un lado o hacia el otro, o a 45 grados. Es lo mismo cualquier ángulo, ¿no? Bien, ese era el 4. Finalmente, pues, de acuerdo con el enunciado del problema, era determinar la capacidad de la viga. ¿Cuál es el valor? Ah, ok. Entonces aquí hay unas fuerzas Q que van a inducir ciertas distribuciones de momento flexionante. Ok. Entonces diga, dice, si la capacidad de la viga está determinada por el inicio de la afluencia, o sea, estamos hablando de MY. Cuando decimos inicio de la afluencia, nos estamos refiriendo a MY, es el momento de fluencia, ¿sí? Okay, entonces tenemos que calcular el momento de fluencia ¿de qué? De la sección. Y luego igualarlo con el máximo momento que haya en esta viga. Y de ahí, con relación al diagrama de momentos, calculamos el Q. Entonces necesitamos hacer, en principio, dos cosas. Para esta sección, calcular el MY. Como ya nos dan el valor de FY, en realidad lo que tenemos que hacer es calcular ese. Ese es el problema, nada más. Y de aquí, de la viga, necesitamos dibujar el diagrama de momentos, ¿sí? Para que con el momento máximo, que podemos relacionarlo con Q, al igualarlo con MY, de ahí sale Q. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces, ¿eso cómo se hacía? Primero, nos damos cuenta de que la viga, primero vamos a resolver el diagrama de momentos y luego vemos lo demás. Vemos que la porción AB es una viga en voladizo. Y la porción BD es una viga que está detenida en dos articulaciones. Entonces vamos a ver primero la parte central de B a C, perdón, de B a D. Hagan de cuenta que lo vamos a ver así. Está nada más
con cargas así. Está aquí articulado y aquí articulado. Y tiene una carga 2Q al centro. Es como la debemos de ver. ¿Sí? Ok. Si tiene estas cargas Q, esas se van, podríamos decir, se van directamente a la bolita, pero no se van a la viga. A la viga lo único que se va son 2Q. Entonces, les pregunto, ¿pueden calcular el diagrama de momentos de esta viga para esta fuerza 2Q? Pues yo digo que sí, es una cosa muy simple que ustedes ya vieron en estática. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir 2Q. ¿Cuánto se va en este apoyo y cuánto se va en este apoyo de estos 2Q? Pues aquí se va Q y aquí se va Q. Q por 4, 4Q. Aquí está. Vean que es un diagrama donde aquí está 0 y aquí está 0. ¿Sí? Y aquí está 4Q. Ok. Ahora, con eso resuelvo la parte central. Ya tengo su diagrama de momentos, ocasionado básicamente por esta carga. Ahora, cuando hablamos de reacciones, pues quiere decir que aquí esta viga, ¿cuánto le pasa a este apoyo? De estos dos, pues se va uno aquí y de estos dos se va uno aquí. Y uno que ya había son dos, entonces va a haber aquí dos Qs. 2 por 2, 4. Es así de simple. Entonces ya sé que el momento máximo, ya sea en el empotramiento o al centro, tengo 4Q. Esto lo tengo que igualar al momento MY y de ahí despejo Q. No sé si ustedes han visto las traves de lo que supuestamente va a ser el tren que va de Sinacantepec a la Ciudad de México, el tren elevado. Bueno, han visto que casi en todos los casos es un apoyo simple. Sí lo han visto, ¿no? O sea, viene aquí la columna, más o menos así, la columna, y luego aquí tiene otra columna y viene una trave apoyada de aquí para acá. Son traves en cajón. Entonces, la mayoría de los claros son así, pero en algunos tramos, por ejemplo, en el cruce con el o por ejemplo, en el cruce con alguna otra vialidad amplia, a lo mejor 5 de mayo, donde está Chevy San Carlos, este ancho de aquí a acá es más grande porque la avenida es amplia. Entonces, como la avenida es amplia, si hubieran puesto una columna aquí y una columna acá, pues no se hubiera podido porque la avenida es más ancha que esto y entonces no hubieran podido resolverlo. En ese caso lo que hicieron fue poner la columna más afuera, así, y luego ponerle aquí un elemento, no me acuerdo la forma, pero hagan de cuenta que es así, y aquí este otro así, para que entonces se pudiera quitar o eliminar temporalmente esta columna, ¿no? Bueno, mejor dicho, permanentemente. Quitan esta, y entonces apoyan la trave aquí y la apoyan acá. Entonces ya el claro ya puede ser más grande, ¿no? Porque ya ahora es desde aquí hasta acá con estos elementos en voladizo, ¿no? Entonces ya permite salvar un claro más grande. Es un tipo especial de puente, ¿sí? Ok. Pues aquí es básicamente lo mismo, ¿sí? Es como si esta parte en voladizo fuera esto que está aquí. Esta parte en voladizo es esto que está acá. Y la parte que está al centro apoya aquí y apoya acá. ¿Sí? Pero el diagrama de momentos que resulta es así. Si se dan cuenta, la viga central tiene el mismo diagrama de momentos que si tuviera cuando la columna está aquí o la columna está acá. No cambia. ¿Sí? Lo único es que estos elementos en voladizo le dan una posibilidad de un claro mayor. ¿Sí? Pero esto es lo que manejan los ingenieros. O sea, entonces deben de saber resolver este tipo de diagramas. Bueno,
Ahora, ¿cómo calculamos entonces el momento MY? Como les dije hace rato, lo único que necesitamos es S. El problema de esta sección es que no es simétrica. Entonces necesitan identificar primero cuál es el centroide de esta pieza y luego calcular la distancia del centroide a la fibra más alejada. No sé si sea la de arriba o sea la de abajo. Entonces por eso tenemos que calcular el centroide. Bueno, eso es lo que se hace aquí. Como lo hicieron en estática. Son 3 piezas. La 1 que es el patín superior, la 2 es el alma y 3 el patín inferior. 1, 2, 3. Calculamos el área de cada una. Como conocemos sus anchos y sus espesores, pues no es difícil hacerlo. Ubicamos los centroides de cada una de estas figuras con respecto a un eje de referencia. Yo seleccioné la base del patín inferior, este es Y. Con base en ello, cada pieza tiene su propio centroide. Aquí está. Hago el producto de este por este, este por este, este por este, saco la suma y al dividir este entre el área total, obtengo el centroide. ¿Dónde está? En 25,48. Si aquí son 40, 25 queda más para arriba, ¿no? Porque aquí apenas llevo 1,27, entonces yo creo que estará como por aquí el centroide. Sí, por aquí arriba. Arribita de la mitad del alma. Entonces ahora tengo que checar cuál es la distancia esta, de aquí a acá, o la distancia de aquí a acá. ¿Sí? Entonces necesito ver cuál es la que me va a definir el valor de S. Si la distancia esta o la de aquí a acá. Entonces, si yo ya tengo aquí 25,48, pues creo que la más grande es esta, ¿no? Entonces seguramente esta va a regir. ¿Por qué rige? Porque S se define como I entre C, en donde C es la distancia a donde se va a presentar el inicio de la afluencia, y en este caso, pues es el C máximo, ¿no? Para hacer el S mínimo. O sea, vean ustedes, el C máximo hace el S mínimo. Entonces, efectivamente coincide con 24. El resto fue simplemente el cálculo del momento de inercia. Si quieren, lo podemos checar. Tenemos un superior, si utilizo el valor de arriba, o un inferior. Si me quedo con el inferior, que es el que me produce el menor. Aquí está. Multiplico por FY y ya obtengo MY. Aquí está lo que me estaban pidiendo, ¿no? Parte del problema es calcular MY. La otra parte era calcular el diagrama de momentos. Bien, si ya dijimos que el momento máximo es 4 veces Q, pues de ahí despejo Q, ¿sí? Aplico los factores correspondientes dependiendo del reglamento en el que estoy. Me dicen que tanto la carga muerta como la carga viva son la mitad de Q. Hago la sustitución y despejo Q. Y eso era lo que había que hacer. Bien. Ok, entonces esto fue el tercer parcial. Ahora vamos a ver lo de sus calificaciones. Me falta de calificar nada más 2 exámenes, pero ya conociendo sus calificaciones, pues no me acuerdo cómo se iba a calificar el curso, ¿ustedes saben? ¿O recuerdan cómo se iba a calificar? ¿No se acuerdan? A ver, vamos a ver quién. A ver, Rogelio, ¿te acuerdas cómo íbamos a calificar? No mal recuerdo, era 60 ¿Era cómo? parciales Ajá. y 40 el ordinario. Entonces, 60% parciales más 40% ordinario. Bueno, pues ya más o menos entonces pueden ir viendo cómo les puede ir, ¿no? Ahora, lo que tal vez les pueda yo ayudar, dado que no han salido muy bien en los parciales, es de que
hagamos el ordinario y lo que saquen en el ordinario es la calificación final. Así de fácil. Y nos olvidamos de qué tan mal o qué tan bien les fue en los parciales. No sé si todos estuvieran de acuerdo. O sea, tenemos, por ejemplo, posibilidades de que a lo mejor un alumno ya ahorita lleva en parciales, digamos, un 6. Entonces, que se presente al ordinario, entonces a lo mejor, digo, pensando negativamente, ¿no? Que sacara un 5, pues yo le dejo el 5. Entonces, pues ya no le va a servir nada de lo que logró en los parciales, aun cuando ya tenía el pase, ¿no? Pero si tenía un 5 y saca un 6 en el final, pues entonces ya pasó con 6. Entonces, esos son los distintos escenarios que puede haber. Entonces, yo les pregunto, ¿hacemos el ordinario y lo que saquen en el ordinario es lo que se les queda de calificación? ¿Sí o no? ¿O lo dejamos como estaba? Pero díganme algo, por favor. Sin G. Sí, ¿qué? Porque hubo dos cosas. Bueno, yo opto por que el ordinario no lo deje al 100%. Ok, entonces necesitan estar todos de acuerdo porque no vaya yo a afectar a alguien y luego vayan a decir, no, 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 mejor yo me regreso porque ya tenía yo el pase o no sé. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces lo que les voy a pedir es que alguien haga una lista. Vamos a ver quién fue el último que me dijo que sí. A ver, Yasmín, ¿harías una lista con los nombres de todos los compañeros? Arriba de la lista pones los que firmamos, estamos de acuerdo en que la calificación del ordinario se asiente como calificación precisamente del ordinario, ¿no? Y firman todos, ponen su nombre y su firma. Y me la mandas en PDF antes del día del examen. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Yasmin? Sí, Ok. sí, profe, yo la hago. Ok, ahora, aquí viene otro punto. Esto que estamos haciendo les beneficia a ustedes, ¿sí? Porque si alguien no lleva un muy buen promedio, pues ahora tiene posibilidades de pasar con 10. Fíjense nada más qué bien pinta el año, ¿no? Pueden pasar con 10 la materia. Obviamente que tienen que estudiar. Bueno, pero aquel que se presente al examen, no quiero que después me vaya a decir que le ponga NP. Entonces, el que se presente al examen, le voy a sentar la calificación que saque en el examen. Así sea un número que sea, no vale que después me digan que les ponga NP. Entonces, de una vez ponderen, ¿se van a presentar al ordinario? ¿Sí o no? Si sí, bueno, lo que saquen les pongo. ¿Sí? Ya no vale que me digan que les ponga NP. Entonces, ustedes decidan si se van a presentar o no. Los que obviamente no se presenten, les pongo NP. ¿Sí? ¿Están de acuerdo también en eso? Sí, profe. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, todos los que se presenten al ordinario, les voy a poner la calificación del ordinario. Punto. No hay NPs para el que se haya presentado. Bien, ya llevamos 2 puntos de avance. Ahora, el tercero, ¿cuándo es el examen? ¿Cuándo está programado? El 11 me parece. El 11, ¿verdad? Entonces, ya solicité la sala, a ver si me la prestan, pero creo que no va a ser posible. ¿Sí? Entonces, eh, mm, eso se debe por lo del COVID, ¿no? Ahorita están muy espantados todos por lo del COVID, entonces pues no me va a quedar más remedio que hacerlo por internet, ¿sí? El hacerlo por internet implica que pueden copiar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a confiar en que no van a copiar, pero a veces los alumnos, como en este examen tercer parcial que fue, muchos cometieron errores que eran el mismo error. Por ejemplo, para calcular
el área neta efectiva, o el área neta nada más tomaban en cuenta el patín y se les olvidó, perdón, el alma y se les olvidaba tomar en cuenta el patín. Entonces, aquellos que tengan el mismo error, que obviamente van a estar mal, no nada más les voy a poner tache a ese problema, sino se los voy a descontar por andar copiando, porque es muy difícil que copien y que los dos se equivoquen en lo mismo, en el mismo error. Si están bien los dos, pues es lo normal, pero que los dos se equivoquen en lo mismo, quiere decir que copiaron. Entonces la forma de compensarlo es que en lugar de que les sume, les resto ese problema. ¿Estarían de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, profe. Bueno, entonces eso me da la confianza de que no van a copiar. Pero si copian y el error es el mismo, pues ya saben lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a preparar su examen y el día del examen, que va a ser el día lunes, ¿a qué horas quedamos? ¿A las 9 o a las 10? ¿A qué horas lo quieren? Las 10. A las 10, ok. Entonces, para que desayunen con calma, a las 10. Entonces, a las 10 yo voy a subir el examen. Sería el lunes 11, ¿verdad? Ujú. Entonces, lunes 11 a las 10 de la mañana. Lunes 11 a las 10 de la mañana yo subo el examen ahí a Teams y ya les voy a dar un tiempo para que lo resuelvan. Les voy a decir qué va a venir en el examen. Va a venir ¿qué serán? Unos 2 o 3 problemas de concreto y unos 2 o 3 problemas de acero. Ujú. Es muy probable que venga determinar el valor de K para algún problema en particular de acero. Entonces, de que tienen que saber cómo calcular K, lo tienen que saber, porque ya saben que va a venir un problema de esos. ¿Sí? Ok. Bueno, de concreto reforzado va a venir una viga. Todavía no sé si es de sección rectangular o triangular o de alguna otra forma, pero va a venir una viga de concreto reforzado a fuerzas. Ok. No sé si les voy a pedir su capacidad última o a lo mejor condiciones de servicio. Entonces tienen que saber calcular ya sea uno o el otro. ¿Sí? También va a venir una columna de concreto reforzado. Tal vez no venga en flexión biaxial, pero sí va a venir una columna de concreto reforzado. ¿Sí? Ahora, de acero, sí va a venir un elemento en compresión. Entonces eso no se lo van a quitar de encima. Y también va a venir un elemento en flexión de acero. ¿Sí? Y el quinto problema todavía no lo defino. ¿Sí? Entonces, pues, pónganse a estudiar y nos vemos el lunes para el ordinario. ¿Sí? Y para ello yo necesito que me envíe, ¿quién dijimos? Yasmín, que me envíe esa hoja en donde todos van a firmar el PDF y ya me lo mandan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? El primer parcial no va a venir ningún problema. Pues mira, si te das cuenta, por ejemplo, en estos últimos problemas en donde les decía que despejaran, por ejemplo, la carga muerta, la contribución de la carga muerta, en cierto modo ya viene lo de la primera parte, ¿no? Que es los factores, ¿sí? Como les dije que todavía no tengo el quinto, igual y se me puede ocurrir algo de calcular fuerzas sísmicas, o calcular la presión del viento, o calcular algo así, ¿no? El empuje del agua, o incluir el empuje del agua en un problema. Creo que me has dado una buena idea. Puedo poner a lo mejor el empuje del agua, a lo mejor en una viga, y calcular, no sé, el momento máximo para esa presión, o algo así.
Entonces puedo incluir algo de la primera parte, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí, Ok. sí. Sí, más o menos cuánto tiempo tendríamos para resolverlo. Pues yo creo que tendrían por lo menos unos 45 minutos cada uno por cada problema. O sea que si son 5, pues ya más o menos de ahí puedes saber cuánto tiempo hay, ¿no? Entonces sería 5 por 45 la respuesta. Serían 225 minutos, que serían entre 60, son como casi 4 horas. Entonces sería 10 a 11, a 12, a 1, a 2. De las 10 a las 2. Sí, profe, está bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna queja, algún reclamo? Ahorita se vale todavía. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el lunes para entregarles su examen. Y de todos modos, si tienen alguna pregunta o algo que quieran que se resuelva antes del examen, de preferencia háganme las preguntas directamente a mi correo de Yahoo. Ujú. No sé, algo que no se haya entendido o algo que no haya quedado claro, alguna cosa, a mi correo de Yahoo. Y ahí mismo te agradecería que me pudieras enviar la hoja con las firmas de todos, por favor. Sí, profe, está bien. Bueno, pues pásenla bien y nos vemos el lunes.